Gloria a nuestro Dios, Jesucristo. ¿Estamos contentos, hermanos? Parece ser extraño, hermanos, que después de hace muchos años, miles de años, cerca de 2000 años, en un evento sobrenatural, hablando del nacimiento de Jesús, la mercadotecnia y el mundo ha querido tapar el acontecimiento, metiendo y distrayendo a las masas, quitándole verdaderamente el símbolo o la realidad y el peso a lo que realmente es la Navidad o lo que debería ser la Navidad. Me parece personalmente, hermano, me parece algo chocante, algo muy malo que el mundo quiera cambiar, como esa frase gato por liebre, cuando trata de meter gorros de color rojo y un señor medio gordito riéndose por un evento que transformó la historia. Sí, por un evento que transformó la historia y que fue por encima de todo lo natural. Algo que se había profetizado muchas veces en el Antiguo Testamento, algo que Dios había anticipado desde la primera mención de esa persona en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios les prometió que después de que Adán y Eva hicieron lo que quisieron, después de que Adán y Eva fueron en contra a lo que la única ordenanza que Dios les dijo, Dios les dio permiso de hacer absolutamente todo excepto una cosa y adivinen qué pasó, hicieron esa única cosa que Dios les había dicho que no hicieran. Después de ese momento, el Señor da esperanza al fin de cuentas. Les dice a Adán y a Eva que de una mujer iba a salir una persona que iba a contrarrestar todos los efectos que habían provocado la desobediencia de Adán y de ella. A lo largo, hermanos, de la historia del ser humano y cómo se desenvolvía la historia de Israel y la historia de Jehová en el Antiguo Testamento, Dios fue dando algunos flachazos, algunas indicativas de que el Mesías regresaría para librar al mundo de la condenación. Y no hay mejor, hermanos, texto o mejor referencia a eso que el profeta Isaías. De hecho, el profeta Isaías se le conoce como el profeta mesiánico porque la gran mayoría de las profecías que él hace, de hecho casi todas, se centran en la venida del Mesías. Y donde se refiere fuertemente, ¿sí?, son en los capítulos 7 y el capítulo 9, cuando habla acerca de la profecía, del advenimiento del Mesías. Y en el capítulo 7, hermanos, después de que Isaías tuvo esa gran visión de la gloria de Dios, sentado en su trono, resplandeciente, y cuando los ángeles cantan santo, santo, santo es el Señor, en el capítulo 7 comienza a introducir esta profecía, diciendo que él iba a nacer. El contexto en ese momento, hermanos, es que el rey Acaz en ese tiempo, obviamente como un rey malvado del pueblo de Israel, se había, pues estaba haciendo mal su trabajo como rey, para decirlo en grandes rasgos. Y el Señor levanta a Isaías para decirle que deje de hacer eso, porque por causa de él, por causa de que él no ha hecho su trabajo honrando los preceptos de Dios como rey, el pueblo de Israel se ha desbocado, y lo lamentable es que Israel ya está en un lugar donde ya no hay punto de regreso, ya no hay retorno. Tanta ha sido su desobediencia que Dios le anticipa a través de Isaías que él va a destruir a Israel a través de los asirios y después de los babilonios. Pero después, en esa luz de esperanza, el mensaje que Isaías levanta es: el Señor va a arrasar con nosotros. El Señor va a arrasar. De hecho, me encanta la manera como lo ilustra. Dice que Él va a agarrar una navaja, ¿no?, y va a rasurar, dice, a Israel. Lo va a cortar. Pero después de ese mensaje terrible, porque Dios da miedo, hermanos, Dios da miedo.
Dice la palabra de Dios que es algo terrible caer en sus manos, porque Él es un Dios de fuego, es un Dios temible. Así que si Dios dice que los iba a destruir, iba a pasar y iba a ser algo terrible. Pero en ese momento, hermanos, como quiera, Dios da una luz de esperanza anunciando que un día, Dios iba a entregarles a un rey que iba a gobernar con perfección. Que iba a entregar un rey en el cual no iba a haber problemas, que Él iba a acatar las normas, que Él iba a triunfar, que Él iba a proclamar la ley del Señor y lo iba a hacer perfecto. Un rey que iba a gobernar sin injusticias, un rey que iba a gobernar con el corazón del Señor, hermanos. Y la promesa que levanta, dice Isaías, que un día dice, miren a la Virgen, dice, anticipando la promesa, concebirá un niño, dice, y se llamará o le pondrán el nombre de Emmanuel, que significa Dios está con nosotros o Dios con nosotros. La palabra Emmanuel, hermanos, es una palabra compuesta, la terminación EL en hebreo significa Dios, y Emmanuel, sí, pegado quiere decir Dios está con nosotros. Esa promesa, hermanos, después de 400 años, que en el periodo de los macabeos, cuando ya terminaron los profetas, empezó un periodo donde hubo muchas revueltas, muchas guerras entre los judíos, y avanzando un poquito más a la historia, cuando llega a Roma y conquista el mundo, hermanos, y oprime a los judíos. En ese momento ya no había profetas, después de que murieron todos los profetas, después de que anunciaron la venida del Señor, nadie más dijo nada, Dios ya no entregaba mensajes, ya no hablaba a través de personas, hubo un silencio de 400 años. Las últimas palabras de Dios a través de sus hombres es que al final, en algún momento, las cosas se arreglarían. Porque el problema era que el ser humano, Israel, el pueblo de Dios, no le quería seguir genuinamente. Pero el Señor les prometía que en algún momento iba a regresar ese rey e iba a gobernar con justicia, con misericordia, haciendo las cosas perfecto. Aparte de eso, les iba a entregar un corazón nuevo para que lo siguieran a ese rey. Después de 400 años de que Dios no habló con nadie, donde no había profetas de Dios, el silencio se rompe en el llanto de un niño acostado en un pesebre. Y las historias de los evangelios, hermanos, que rodean este evento glorioso, hermanos, es que primero se le aparecen ángeles en sueños a José, el que se iba a casar con María. Ellos ya estaban a días de casarse, pero se entera, hermanos, que la que va a ser su esposa está encinta, está embarazada. Eso es muy deshonroso, obviamente. Al parecer en nuestros tiempos ya casi no, pero en ese entonces era muy deshonroso, muy vergonzoso, y José había pensado en separarse de ella y en frustrar los planes en secreto, sin decirle a nadie. Pero el ángel se le aparece y le dice: no tengas miedo de tomarla como tu esposa, y le explica todo el asunto. El Espíritu Santo de Dios vino en ella y ha concebido, va a concebir, está embarazada. Y ese hijo, dice, ese hijo es el Hijo de Dios y le vas a llamar Jesús, porque Él va a salvar a muchos. Y después, cuando él despierta, José despierta, él está convencido de hacerlo. No deja a María, al contrario, hay más apego a ella, la protege, porque Herodes quiere matar a ese rey. Que en algún momento unos sabios se acercaron, llegaron ante Herodes y le preguntaron: ¿de dónde está ese rey de los judíos? Y Herodes le dice: no sé dónde está, pero cuando lo encuentren díganme a mí para ir a saludarlo. Obviamente lo quería matar. Yo no necesito, yo soy el emperador, yo soy el rey, yo no necesito que otro rey nazca. Así que ellos llegan cuando nace ya, está acostado en el pesebre, van y le entregan incienso, oro, mirra y le adoran. Otros pastores también llegan y le adoran. La narrativa de Lucas dice que cuando los pastores estaban adorando a Jesús, de repente aparecieron todos los ángeles
Imagínense esa escena, todos los ángeles en el cielo levitando, cantando y alabando a Dios, diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Algo que no sabíamos hasta que en Hebreos escribe, hermanos, el predicador, que cuando Jesús tomó la iniciativa, obviamente encomendada por su Padre, de venir y hacerse hombre, dice Hebreos que Dios el Padre mandó a que adoraran todos los ángeles a su Hijo. El Señor Jesús dice en Hebreos capítulo 10, diciendo: no te complacieron los sacrificios, ni las ofrendas, ni el antiguo pacto, así que me preparaste cuerpo, dice, hablando de él mismo. Quita lo antiguo para establecer esto nuevo. Y luego después entra en escena el Padre diciendo: cuando nació él, Dios Padre mandó a todos los ángeles, no a un segmento, no, a todos los millares y millares y legiones de ángeles que adoraran a Jesús. Juan, en el primer capítulo, dice que en el principio, hermanos, antes de que existieran todas las cosas, existía el verbo, la palabra de Dios, el logos, con todos los atributos de él, diciendo que el verbo existía desde siempre, que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios, hablando de Jesús. Y más adelante, en los versículos 13 en adelante, dice, y en algún momento dice Juan, el verbo se encarnó, literalmente significa, se encarnó. Lo que siempre ha existido, lo que nunca ha tenido cuerpo, lo que ha sido espíritu, lo que ha sido divino por siempre en la persona de Jesús, en la segunda persona de la Trinidad Jesús. En un momento de la historia, hermanos, de la historia del ser humano, Dios planeó que naciera y se encarnó. Se hizo un hombre, literal. No era un fantasma, no, era una persona que podíamos tocar o que podían comer, reír, caminar con él. Y luego dice Juan, y vimos su gloria. Vimos su gloria como la del único Hijo de Dios. Mateo, hermanos, en el capítulo 1, después de que Mateo empezó a hablar de la genealogía de Jesús, para al final decir que José venía de David, como la promesa. El Señor había dicho que el Mesías iba a nacer, de la descendencia de David, de la sangre del rey David. José pertenecía a ese linaje y nace. Lo interesante de ahí, hermanos, es que es real que José no es el padre biológico de Jesús, pero para Dios no importa eso. Lo que le importa es que el liderazgo del padre es de José. Y por eso es su hijo y por eso él es el padre. Y por eso el ángel se le apareció a él, no a María. No le decía, tú vas a hacerlo, tú le vas a llamar, tú vas a estar con él. Después de toda esta genealogía, al final dice que de José, que venía del linaje de David. Y después, hermanos, en el versículo 18 del capítulo 1, dice este relato. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, María quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Versículo 19. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo, José, hijo de David, noten eso. Le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Hasta allí. Este maravilloso relato, hermanos, es algo
nunca antes visto, es algo irrepetible, es algo que quedó para la historia y para la eternidad, algo que nadie jamás podrá superar. La cosa interesante, hermanos, es que para la humanidad en este tiempo de este mes de la Natividad, de Navidad, de alguna manera, hermanos, el mundo recuerda el nacimiento de Jesús muy borrosamente. Obviamente no muchos están conscientes de cómo pasó esto, por qué pasó esto. Hay demasiadas preguntas que pudiéramos decir por qué Jesús nace y por qué esa sobrenaturalidad de nacer del Espíritu Santo de Dios, por qué elegir a María, por qué Jesús tenía que nacer en este mundo y en esa época. Hay demasiadas preguntas que pudiéramos hacer, pero si pudiéramos hacer una pregunta o algunas preguntas, un par de preguntas sumamente importantes, yo diría que la pregunta más importante es ¿por qué Jesús, el Hijo de Dios, el Logos, Dios mismo, se tuvo que encarnar? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tuvo que hacerse un ser humano como nosotros? Porque, bueno, la narrativa que acabamos de ver ahorita es que el ángel le dice a José que tiene que llamar José a su hijo ahora Jesús. La palabra Jesús, hermanos, o el nombre Jesús, es el mismo nombre o el mismo significado en arameo de Josué. Josué, hermanos, significa Jesús también. Jesús es griego, ¿sí? Y Josué es hebreo, perdón. Y ambos significan lo mismo, significan Jehová salva. Y la declaración, hermanos, que hace el ángel, esta encomienda, este mensaje que le da el ángel a José, es que él tendría que ser llamado por lo que él hará, por lo que él es. Él es Jesús. El objeto, la herramienta, la manera, el camino por el cual Dios va a salvar. Y podría dejarlo ambiguo, decir, ok, nos va a salvar, y mucha gente, por eso es que no entiendo a los judíos. Si aquí en el Antiguo Testamento hay mucha revelación de que Jesús nos iba a salvar. Ellos siguen pensando que el Mesías va a ser una potencia mundial para gobernar y sacarlos de la pobreza y a reconstruir el templo. Yo no sé por qué al Mesías lo ven como una potestad política. Si desde Génesis vemos que estamos esperando o se esperaba el Mesías para sacarnos de la esclavitud que ocasionó Adán y Eva en el huerto, Génesis 3:15. Y aquí el ángel le dice a José porque él va a salvarlos de la esclavitud de Roma. ¿Verdad que sí? ¿Dice eso? No es cierto. ¿Quién dijo amén? Dice a sacarnos y a liberarnos del pecado. ¿Sí, hermanos? Salvará a su pueblo, versículo 21, su pueblo de su pecado. ¿De cuál pueblo está hablando, hermanos? Obviamente no es solamente el pueblo de Israel. Ya no es la Jerusalén antigua, porque si no, nosotros estaríamos perdidos, y no es el caso. Ahora está hablando de un pueblo nuevo, está hablando de ovejas, como él dijo, yo tengo ovejas aquí, pero también tengo otras ovejas que están fuera de este redil y tengo que atraerlas hacia mí. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús dijo eso? Y cuando encomendó a sus discípulos, ustedes vayan y prediquen en todo lugar. Nosotros estamos incluidos allí. Así que el Señor, hermanos, quiso nacer. Literalmente quiso nacer. Y vaya la manera, hermanos, como esto sucedió. ¿Quién de aquí ha nacido tan humildemente hablando, paupérrimamente hablando, como Jesús? O sea, lo mucho a lo mejor pudiéramos decir el más humilde que hemos nacido ha sido en la Cruz Roja, ¿no, hermanos? La de Torreón está muy bien, hermanos, para que vayan. Ya me tocó. Pero nadie de nosotros en ese momento, dice la narrativa de algunos evangelios, que no había lugar, no había posada para llegar. No había lugar donde naciera.
Y lo interesante de todo esto, hermanos, es cómo pasan las cosas antes del nacimiento del Señor y antes de que fueran los sabios o los pastores o los ángeles adoraran. Realmente lo que nos deja ver el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, cuando habla acerca de la autohumillación de Jesús. Imagine ese evento. Antes de que Jesús naciera físicamente, Él estaba sentado a un lado de su Padre en gloria, siendo adorado y alabado todo el tiempo. Los ángeles, millares de ángeles proclamando la santidad de Jesús. Y en algún momento en la historia, hermanos, dice el apóstol Pablo que Él tomó la decisión de no aferrarse a su gloria, sino que se despojó de sí misma, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Note esa declaración. Jesús no quiso aferrarse. Literalmente ese verbo de aferrarse tiene la idea de agarrar algo y de resistirse a no dejarlo. Y Jesús tomó la decisión de no aferrarse a su gloria, que por derecho tiene y por derecho le pertenece, por convertirse en un siervo, un ser humano. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos peleamos por nuestros derechos? Pedimos derechos, pedimos reconocimiento, pedimos aplausos, hermanos. El Señor no quiso aferrarse a su gloria, a Él no le importó, la dejó. Hay un dato interesante allí, hermanos. Cuando uno defiende su posición, hay inseguridad de tu identidad. El Señor Jesús no tenía que defender su gloria porque Él sabe quién es. Él tenía el poder para defenderse cuando estuvo caminando aquí. A Pedro le dijo muchas veces: tranquilo, ¿que no sabes que yo tengo? Él sabe quién es. Él es el Rey. Él ha existido por siempre. Él es poderoso. Y caminó las escaleras, hermanos, bajando de su glorioso reino y poder. Y se hizo hombre. Y se hizo siervo. Qué glorioso mensaje. Qué gloriosa vida. Qué glorioso propósito. La declaración cuando le dice el ángel a José: y le pondrás por nombre Jesús, Jehová salva, porque salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto sucedió, dice versículo 22, para que se cumpliese el mensaje del Señor a través de su profeta, Isaías, obviamente. Y esta es la profecía: miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora vamos a tratar de contestar, hermanos, esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué tuvo que hacerse hombre? La declaración que Isaías hace, hermanos, de hecho también lo hace también en Isaías capítulo 9, cuando habla de sus atributos. Este hijo, dice, será el príncipe de paz, el padre de consolación, el padre eterno. Todos los atributos de Dios en un niño, en una persona, literalmente física. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su hijo para salvar al mundo? ¿Por qué no solamente Dios, sentado en su gloria, volteó a ver a la humanidad y dijo: ok, está bien, yo sé que Adán y Eva la regaron y todo el mundo está mal en contra de mí, pero como yo soy un Dios de amor y de compasión y de misericordia, voy a perdonarlos, voy a voltear y les voy a dar una palmadita en la espalda y les voy a decir: no pasa nada, ya los perdoné? Hubiera sido más fácil, ¿no? No. Voy a ser un poco teológico aquí, y está bien, hermanos, porque hay muchos de nosotros que a veces no entendemos el evangelio, o no entendemos por qué Jesús se encarnó, o por qué fue a la cruz, o por qué todo este show de la crucifixión de Cristo. Hay gente, obviamente los incrédulos no lo entienden, pero un cristiano espero que lo entienda.
Pero no era posible, hermanos. No así. La realidad es que podríamos decir, bueno, para Dios todo es posible. Claro, todo es posible. Con tan solo abrir su boca creó los cielos y la tierra. Pero no pudo perdonar con su boca, decirlo, los perdono. No, hermanos, porque, y aquí es la explicación, y síganme por favor. La realidad, hermanos, es que no solamente Dios posee un amor y una misericordia infinita, también Él posee una santidad y una justicia infinita. ¿Sí? Y lo maravilloso de todo esto es que sus atributos no se contraponen entre sí mismos. ¿Sí? Ahora voy a explicar. ¿Por qué tuvo que nacer Jesús? ¿Por qué tuvo que hacerse un ser humano? Y lo más grande de todo esto, lo más sufrido, es porque tuvo que ir a la cruz. Y yo creo que ahí se centra todo. La realidad, hermanos, es que Dios no podía perdonarnos, no porque no pueda Él hacer todas las cosas, no, lo hizo posible, pero en medio de hacerlo posible para perdonar a las personas, el mundo entero o a los suyos, no iba a ser con una palmadita de que no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios es amor, amén. Dios es la fuente del amor, no tiene amor, no, Él es el amor, ¿sí? Y uno pudiera decir, bueno, como Él es amor, todos en algún momento cuando ya estemos muertos vamos a ir al cielo, dicen los católicos, ¿no? Pues Dios es tan compasivo, Dios es tan amor y en algún momento pues, nos va a dejar pasar. Le rogamos a su madre que nos deje entrar y ya, todo tranquilo. Bueno, la realidad, hermanos, es que Dios no se contradice a sí mismo porque Dios es santo. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, la realidad es que la naturaleza caída que nos heredaron nuestros padres, Adán y Eva, ha hecho la realidad de que nosotros día con día, desde que nacimos, desde que el ser humano fue concebido desde Adán y Eva, está constantemente peleando con Dios, constantemente, sí, en guerra con Dios. Aunque nunca lo hayas pensado, si tú no eres cristiano, tú estás en guerra con Dios todo el tiempo. Así que el ser humano, hermanos, como es un ser vil y pecador, completamente errado, completamente pecaminoso, completamente depravado, hermanos, nosotros mismos, delante de un Dios completamente santo y perfecto. Cuando tú comparas esas dos situaciones, lo que determina cuán sucios somos nosotros, hermanos, no es nuestra conciencia a nosotros mismos diciéndonos a nosotros mismos, yo soy pecador, pero no tanto. Tú y yo no somos los que realmente decimos cuán pecadores somos. ¿Sabe quién determina eso? La santidad de Dios. Dios es 3 veces santo. En otras palabras, Él es infinitamente santo, impuro. Cualquier mancha que esté cerca de Él es una barbaridad que merece el infierno por siempre. Tan grande es la santidad de Dios, tan grande es su pureza, hermanos, que cualquier mancha que existiera, si usted nada más existiera en el mundo y usted nada más mintió porque se robó un chicle, solamente por eso, hermanos, usted merece el infierno por siempre. Y usted puede decir, ay, qué injusto. No, hermanos, no es injusticia. El gran problema de no entender realmente que somos totalmente depravados y pecadores, hermanos, es que nosotros no queremos aceptar o entender la infinita grandeza de la santidad de Dios. Dios es impresionantemente santo. Entre más grande sea su santidad, más visibles son los pecados. ¿Sí va conmigo? Así es que el mundo, nosotros como cristianos no podemos decir que somos pecadores, pero no como aquellos. O como el republicano que oraba y a un lado estaba un hombre golpeándose diciendo, Señor, te doy gracias porque yo no soy como esta basura que está aquí tirada. Gracias, Señor. Los fariseos decían, Señor, gracias porque no soy una mujer. Para que se enojen, hermanas, los fariseos.
machistas. Una vez un teólogo dijo algo interesante: si tú no aprecias la salvación y la santidad de Dios, en el sentido de que a ti tú mismo tú te ves como un pecadorcillo. Si la salvación de Dios para ti no es algo grande, tú te ves a ti como un pecador pequeño. Pero si tú realmente te concibes como el peor de los pecadores, como dijo Pablo, la salvación va a ser grande para ti. ¿Sí me explico? Si tú crees que la salvación que Dios hizo posible a través de Jesús es cualquier cosa, es algo, ok, está bien, pero para ti no es una victoria, no quieres como estallar en gozo y decir sí. Si tú no te provoca ese gozo, si no te provoca esa explosión de que tú eras miserable y tuvo misericordia de ti y te alcanzó, tú no te concibes como un vil pecador. Si la salvación es minúscula para ti, el problema entonces es minúsculo también. Es algo parecido al que estaba ciego en algún momento. Le dijo: Señor, quiero ver. Y él vio. Y el Señor le dijo: no vayas y no digas nada, cumple lo que tienes que hacer. También le pasó a Pedro en los Hechos. Algo parecido, le dijeron. Shh. ¿Y qué hizo el ciego? Fue y gritó. Dice: yo no sé quién era, yo no sé, lo único que sé es que yo estaba ciego. Yo era ciego, yo no vi nunca y ahora puedo ver. Es todo lo que sé. Para que se cumpliera lo que estaba profetizado, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué tuvo que hacerse hombre? Bueno, hermanos, la gran tarea que Jesús había tomado como misión y su objetivo de venir a este mundo era hacer posible satisfacer a su Padre en primera instancia y después en segunda instancia salvar a la humanidad. El problema aquí, hermanos, es que Dios no podía perdonarnos audiblemente, verbalizar y darnos una palmadita, porque la justicia y la santidad de Dios quedarían hambrientas. Si Dios perdona a una persona sin sangre, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es sangre, muerte. La vida está en la sangre, ¿no? Así que para que nosotros paguemos nuestro pecado a Dios, necesitamos morir. El problema es que ni siquiera nuestra muerte satisface las deudas. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, no tiene límites. Él trasciende toda nuestra imaginación, Él trasciende toda la eternidad, todas las características de lo que Él es, trasciende infinito. Así es para su amor, Él ama infinito. Su justicia es infinita y su santidad es infinita. ¿Cómo le pagas a un Dios así? ¿Cómo? ¿Qué tienes para pagarle? El problema es que Dios no podía decir: los perdono, no pasa nada, vamos, borrón y cuenta nueva. No, porque si su amor fuera 100% y su santidad y su justicia un 50%, Él no sería Dios, hermanos. Lo que hace ser a Dios es que Él tenga todos sus atributos al 100%. Eso es ser Dios. Así que no podía perdonar verbalizando a la gente con una palmadita en la espalda, porque su justicia y su santidad quedarían ofendidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? ¿Por qué Jesús tuvo que hacerse hombre? ¿Por qué Dios se encarnó en una persona física? Bueno, Él vino a resolver esas dos situaciones. Cuando Dios se hizo un hombre, hermanos, Dios perdona a través de su gracia y su misericordia y su compasión, pero su santidad, el atributo de la santidad de Dios y el atributo de la justicia de Dios no van a quedar inmunes, no van a quedar
como si nada hubiera pasado. No, alguien tiene que pagar. Sobre alguien tiene que caer la justicia de Dios. ¿Quién va a pagar? Isaías se levanta en algún momento en el capítulo 53 y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha aceptado lo que yo he predicado como profeta de Dios? ¿Y sobre quién se va a manifestar el brazo de Jehová? Lo que realmente significa esa parte. ¿Sobre quién se va a manifestar el brazo de Jehová? Quiere decir, ¿quién va a pagar la ira de Dios? ¿Quién va a pagar la deuda? ¿Quién va a sufrir el castigo? Isaías habla y dice: ¿y sobre quién se va a manifestar el brazo del Señor? Subirá con el renuevo, dice. Contesta solo esa pregunta hablando del Mesías. Él dice: ¿quién va a pagar lo que tú y yo hicimos? ¿Quién va a pagar? Me encanta cómo la Biblia se contesta a sí misma, hermanos, en diferentes pasajes. Es algo tan maravilloso. Entiendo cuando David decía: oh, cuánto amo tu ley. Mi gozo es tu palabra, dice. El Señor dice: he aquí yo estoy listo para hacer tu voluntad. Hablando de nuestro Señor Jesús. Yo estoy listo, Padre, yo estoy listo para hacer tu voluntad. Quita lo que estableciste hace años, el antiguo pacto, porque yo voy a establecer esto nuevo para ti. Pablo dice en Corintios: porque este es el nuevo pacto en mi blood, sangre, que por muchos es derramado. ¿Por qué tuvo que nacer? Jesús, hermanos, en la persona de Jesús, este niño que nació, se encarnó el Logos, se encarnó el Dios eterno. Y lo interesante es que Él siempre estuvo en la historia. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en muchas partes, el apóstol Pablo dice que Él fue el medio a través del por cual Dios creó todas las cosas. Escuche eso, ¿cómo? Jesús fue el medio por el cual Dios creó todo lo que existe. Y Él es antes que todas las cosas. Él nace para resolver esta circunstancia. ¿Cuál es el punto? Dios quiere perdonar a los suyos porque Él es un Dios infinito en amor, infinito en misericordia, infinito en gracia. Dios está buscando perdonar a los suyos, pero alguien tiene que venir a ensuciarse las manos. Y el asunto es este, hermanos, que Jesús va a venir a pagar, muy bien, excelente, pero el punto es que nosotros estamos incapacitados para pagar. ¿Por qué? Porque el que tiene que pagar a Dios, tiene que pagar conforme a sus expectativas, conforme a sus estándares, a los estándares de Dios. Y el ser humano no es Dios. El ser humano lo único que tiene es un gran problema, el cual es una deuda que no se puede pagar. Necesita un abogado, necesita un intercesor, alguien que pague a los estándares de Dios. Y Dios es un ser eterno. Para empezar, ya estamos tronados allí, hermanos, porque nosotros no somos eternos. Se requiere a una persona completamente intachable, santa y perfecta, y también ya estamos mal allí. Y se requiere a una persona que tenga el poder para levantarse de los muertos. ¿Quién tiene ese poder? No hubo un debate en la eternidad pasada acerca de cómo le íbamos a hacer. Jesús y Dios: a ver, hijo, ¿cómo le vamos a hacer para salvar a la humanidad? Yo quiero salvarlos, pero ellos están incapacitados. ¿Cómo le hacemos? No, papá, pues fíjate que, pues no sé, ¿cómo ves si...? No hubo un debate, hermanos. Ellos siempre están en armonía, ellos saben lo que se tiene que hacer. La iniciativa sale y el Señor Jesús dice: yo me voy a hacer un ser humano, papá. No te preocupes. Yo me voy a hacer un ser humano. Y tú vas a recargar en mi cuerpo toda la ira que tú tienes por causa de ellos. Puedes hacerlo.
Y a veces no entendemos esto. ¿Cómo es posible que Dios ame así? Todo eso por ustedes, y por mí. Entregó a su hijo, al único hijo que lo amaba eternamente, al inocente, al Cordero de Dios, dijo Juan cuando lo vio, que quita el pecado del mundo, dijo. El Señor en algún momento le dice: voy a hacerme un hombre, voy a hacerme una persona para que en mi cuerpo literalmente cargues toda la amargura que provocó el ser humano. Puedes hacerlo en mí. Quiero hacerlo. Ese es el lenguaje que habla Hebreos capítulo 10, hermano. Eso es sacrificio. Quiero aclarar algo: el Señor no fue asesinado, Jesús no fue asesinado, Jesús se sacrificó. Eso es muy diferente. Él no fue apresado a la fuerza. No, él sabía que venían por él. De hecho, él la última semana dijo: vamos a ir a Jerusalén, me voy a entregar, me van a arrestar y me van a crucificar y me van a matar, pero al tercer día voy a vivir otra vez. Y los discípulos decían: no vayas. Pero dijo: no, ¿para qué vas? Que no te pase eso, Jesús, que estás mal o qué. Y el Señor, defendiendo su misión, nada lo perturbó de su misión, hermanos. Nada. Pedro, quítate, me estás estorbando. El Señor se entregó. Fueron los soldados, dijeron: ¿quién es Jesús? Dijo: soy yo. Temieron de ver que Él era. Dieron pasos atrás y tropezaron los soldados. Se pararon otra vez y dijeron: ¿quién es Jesús? Ya les dije: soy yo. Aquí estoy. Antes de eso llega Judas y lo besa y le dice: haz lo que tienes que hacer, amigo. Él podía haber salido más, él podía haberse ido a otra dimensión, hermanos, y se acabó. Él se entregó. ¿Sobre quién va a caer la justicia de Dios? Y el Hijo respondió: puedes hacerlo conmigo, Padre, puedes hacerlo conmigo. ¿Fue doloroso? Por supuesto. ¿Fue humillante? Claro que sí. Horas antes lloraba a gotas de sangre diciendo: yo no quiero hacer esto. Yo no quiero hacer esto. Si es posible salir de aquí, por favor, pero yo no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer lo que tú quieres. Y Dios lo fortaleció, mandó ángeles y lo fortalecieron, y desde ahí en adelante cerró su boca y no la abrió jamás, solo para decir algunas frases. La que culmina todo: tetelestai, consumado es, todo está hecho. La agonía, hermanos, de estar en la cruz, todo lo que sufrió el Señor, 41 azotes, desangrándose, lacerada su piel, cortada, cargando una cruz más de 30 kilos por más de 12 kilómetros en pendiente. Llegar desnudo, ser burlado, escupido, y al final ser clavado, hermanos, de sus huesos, de la canilla y de los tobillos. Él literalmente tenía que levantarse cada vez para respirar. En esta posición los pulmones se aprietan. Él ya venía muy cansado. Él tenía cada instante que levantarse, empujarse con sus pies clavados para respirar. En ese momento, hermanos, la ira de Dios estaba recargando en su cuerpo. Alguien tenía que pagar. La justicia de Dios no va a quedar impune, porque Él es Dios, Él es fiel, Él no puede dejar de ser lo que Él es. Alguien tenía que pagar. ¿Sobre quién? Sobre Él. Él mismo dijo: yo lo hago, yo lo hago. Yo estoy listo, yo voy. Como anillo al dedo, hermanos, Él era la única persona que podía. Y en la cruz se saldó la cuenta. Alguien tenía que pagar conforme a esos estándares de un ser, un grado infinito, y la única persona que era infinita era Jesús.
Él tenía que pagar esos estándares de santidad perfecta, y esos estándares solamente los tenía Jesús. No hubo pecado en él jamás. Jamás. Y él tenía que pagar esos estándares porque él era la única persona que podía sacrificarse y tener el poder para tomar su vida de nuevo. Él lo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo, yo tengo poder para ponerla y también tengo poder para volverla a tomar. Él era la única persona. Por eso él tenía que nacer. Por eso él tenía que venir. Por eso es que, imagínense ese evento en una noche fría, hermanos, en medio de animales en un establo, donde nada más el viento se escucha, y comienza a llorar un recién nacido. ¿Cómo es posible que en un cuerpecito tan pequeño, dentro de él, pueda habitar algo tan infinitamente glorioso? Lo que disfrutamos hoy, hermanos, lo que podemos ver hoy en nuestras vidas, ha sido posible porque Él quiso nacer. Porque Él se ofreció como sacrificio. Él no fue obligado, Él se ofreció voluntariamente. Y quiso nacer, despojándose de su gloria, literal, y vestirse como siervo, para venir a salvar al pueblo del Señor a través de su cuerpo, a través de su sangre. Eso es Navidad. Cada año me encantaría que todos los que somos miembros, hermanos, llegue este mes de Navidad, proclamemos eso. Se me hace una falta de respeto que nosotros a veces continuemos la línea del mundo de sí, Santa Claus, sí, mi hijo, sí, Santa Claus. Se me hace una falta de respeto a la memoria del sacrificio de Cristo. Que a veces nosotros como padres motivemos a nuestros hijos: sí, Santa Claus, ¿qué te va a traer Santa Claus, mi hijo? A ver, qué falta de respeto. Yo sé que esta fecha no nació el Señor Jesús, hermanos, lo sabemos. De hecho, no se sabe realmente qué fecha fue. El punto importante es que nació. Y el mundo lo recuerda en este mes. Hagámoslo igual y mejor. Eduquemos a nuestros hijos en este tiempo. Hoy es 24. En la noche siéntese con su familia, padres, y recuerden esto. Si pueden leer Filipenses, cuando se despojó de su gloria. Qué glorioso. Esto es Navidad, la natividad, el nacimiento del niño Dios. El niño que nació para morir injustamente. Él no fue, fuimos nosotros. No manchemos, hermanos, este testimonio con esta corriente del mundo. No hay nada más maravilloso que nuestros hijos puedan saber que en este tiempo, aunque la fecha no se sabe, pero en este tiempo el mundo recuerda que el Salvador vino y nació. Exaltemos eso. ¿Cómo ven? ¿Lo hacemos? Al final, hermanos, cuando el niño nace, como toda la profecía lo había dicho en Belén de Judea, llegan los pastores, llegan los sabios con ofrendas y le adoran, y los ángeles vienen y comienzan a adorar al Señor nuestro Dios. Hay algo interesante que tenemos que entender. No solamente estas personas y los que después conocieron a Jesús le adoraron, sino que también el universo mismo tembló, hermanos, cuando Él nació. Porque el universo estaba en agonía. El mismo universo y las galaxias que existen después de la caída de Adán y Eva
entraron en un proceso de agonía, porque no solamente el ser humano y lo que está vivo se echó a perder por el pecado, todo el universo, hermanos, todo el universo fue impregnado por el pecado. Todo se manchó por el pecado y el universo comenzó a gemir, personificadamente, obviamente, no es literal. Pero el mismo universo, hermanos, todo lo creado y el universo gemía por un Salvador. ¿Ha escuchado gemidos, hermanos, cuando alguien está muy enfermo? De sufrimiento, de dolor, de angustia. Pero cuando nació el Mesías, la esperanza se pintó, hermanos, de luz admirable. Porque era el momento, cuando Él nació, hermanos, cuando Él fue a la cruz, cuando Él resucitó, restauró todas las cosas. Y el universo mismo, hermanos, se restauró. Y usted puede decir, bueno, ¿y cómo eso es posible? ¿Es literal? Bueno, hermanos, recuerden que hemos estado hablando en muchas ocasiones que la gloria que ahora disfrutamos ya es algo que se vive ahorita. Pero todavía estamos esperando la gloria futura. Ya comenzó. Ya comenzó, ya estamos dentro de, dijo Pablo, estamos sentados en los lugares celestiales, ya comenzó. Y la probadita de esa gloria futura es, que tan probadita, el Espíritu Santo de Dios. Si usted no lo está disfrutando, usted no sabe de qué estoy hablando. Pero si usted está disfrutando el Espíritu Santo de Dios, imagínese eso 1000 veces y por siempre. Él es el Hijo de Dios, el Salvador nuestro, Dios hecho carne. ¿Por qué tuvo que nacer? Porque Él era el único que podía pagar. Por eso. Ahora Él ofrece gratis lo que consiguió con su muerte. Él ofrece gratis la salvación y el perdón y la vida eterna, gratis. Solo tienes que venir en arrepentimiento y en fe. Ese es un regalo mejor que cualquier cosa o cualquier persona te pueda dar en este tiempo. Si no vas a recibir regalos, amado hermano, hermana, no se agüiten, tienen a Cristo, tienen todo. Sí, tenemos todo. Así que recordemos esto, hermanos, esta noche tenemos a nuestro Salvador que vive por siempre. Amén. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Gracias te damos porque enviaste a tu Hijo, Señor, encomendado en esta misión y triunfó. Dice tu palabra que cuando Él regresó a ti, fue alabado como un soldado que terminó bien su misión. Quiero imaginarme, Señor, cuando tú ascendiste a los cielos, la fiesta, la algarabía, el festejo que todos los millares y millares de ángeles hicieron proclamando tu nombre, Jesús. Tanto es así que esa fiesta no termina y algún día nos harás parte de eso. Cuando estemos en las bodas del Cordero, en tus bodas, y celebraremos contigo para siempre, para siempre. Anhelamos que regreses, Mesías. Anhelamos que regrese, Señor. La iglesia clama, ven, dice Apocalipsis. Tu esposa clama, ven. Ven, Señor Jesús. Te anhelamos. Gracias, Señor, por haber nacido, por ser obediente a la misión que tu Padre te entregó. Gracias por haber nacido, te recordamos, y nosotros juntos con todo el mundo
Como dijo Pablo, al fin de cuentas el evangelio es predicado. De buena o de mala manera, al fin de cuentas el mundo hoy te recuerda, Señor, que muchos sean alcanzados en este tiempo por tu misericordia y por tu gracia. Gracias, Padre Santo, por haber nacido. Gracias por haber obedecido a la misión que te entregó el Padre, por haber concluido tu misión. Gracias, Señor Jesús, nuestro Dios, Salvador.